tal, señores? Les saludamos desde el aula Francisco Salinas del edificio de Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca. Estamos en un lugar inmejorable para hacer lo que nos proponemos, que es escuchar, aprender, debatir e incluso proponer. Hoy vamos a reflexionar sobre los desafíos que afronta la universidad. Es el tema que nos ocupa hoy, pero venimos haciendo lo mismo con distintos temas que consideramos clave para Castilla y León. Así celebramos nosotros nuestro cumpleaños, reflexionando. Castilla y León Televisión cumple 10 años y este es nuestro proyecto Horizonte. Horizonte es ese lugar donde se unen el cielo y la tierra. Horizonte es el lugar donde continúa el camino. Por eso queremos dibujar la ruta que nos guíe por la senda más segura hacia el frente, hacia el horizonte de esta tierra. Comenzar a tejer con los mimbres de hoy lo que será el mañana de Castilla y León. Queremos contar con todos para trabajar durante el próximo año en los 10 puntos estratégicos sobre los que debemos construir nuestro futuro. Escuchando la voz de líderes de cada una de las áreas, debatiendo ideas con expertos en encuentros temáticos selectos, donde establecer un mapa de retos y debilidades, pero también de fortalezas y oportunidades. En Proyecto Horizonte hablaremos de automoción. Es un sector clave para esta tierra, motor de inversión, de investigación y desarrollo industrial. Salud y bienestar. Enfrentarse al envejecimiento con una buena calidad de vida es uno de los retos en esta área al que se enfrenta Castilla y León. Empresas. El cambio tecnológico, la revolución en las formas de consumo y las nuevas fórmulas de emprendimiento están cambiando el ecosistema empresarial de la comunidad. Investigación, desarrollo e innovación. Los nuevos sistemas de investigación en red, la digitalización de procesos y la revolución digital suponen un reto para nuestros investigadores, pero una oportunidad para atraer talento. Campo. La competencia global de las materias primas unidas al cambio climático se convierten en retos para un sector que busca su futuro en la industria transformadora. Integración. No se puede dibujar el futuro si en ese cuadro no estamos todos. Universidad. ¿Cuál es su papel en esta era del conocimiento? ¿Estamos ante el despertar de una revolución que va a cambiar con casi 10 siglos de saber en las aulas? Turismo. La sostenibilidad, junto con la conservación del patrimonio, suponen dos retos para un sector en crecimiento que exige adaptarse al turista del siglo XXI. Territorio. El medio rural reivindica su lugar en un momento clave para Castilla y León. Educación. El futuro no se puede entender sin ellos, sin las generaciones del futuro, su formación, sus valores. 10 pilares sobre los que construir, 10 áreas en las que aportar ideas para avanzar. 10 puntos desde los que mirar nuestro horizonte. ¿Te apuntas? Pues este es nuestro proyecto Horizonte. Aquí estamos acompañados de autoridades académicas y políticas a las que agradecemos su presencia, acompañados también de amigos, acompañados de ustedes que nos ven a través de la 7 y también acompañados, y agradecemos especialmente su apoyo, de nuestros patrocinadores, que en este caso son BBVA, Telefónica y Renault. Les decía que estamos en una de las aulas más simbólicas, más importantes del edificio histórico de la Universidad de Salamanca. Aquí buscamos la referencia y la inspiración para hablar no ya de lo que está ocurriendo 800 años después, sino de lo que se avecina en los próximos años. Nos conciernen cambios trascendentales en plena sociedad del conocimiento y vamos a ver cómo tiene que operar en ese próximo escenario la universidad. Para ello contamos con un profesor excelente, extraordinario, con catedrático emérito de Sociología, don Emilio Lamo de Espinosa. Él lleva toda la vida dedicado a pensar en estos asuntos e incluso a gestionarlos. Ha tenido cargos tan relevantes en nuestro país como ser secretario general de universidades y ha visto muy de cerca todas las reformas que ha sufrido nuestra universidad. Es además miembro de la Real Academia de Doctores de España y miembro de la Academia también de Ciencias Morales y Políticas y actualmente detenta el cargo de presidente del Real Instituto Elcano. Don Emilio, cuando quiera.
Buenos días y muchas gracias por esta amable invitación. Para mí es un honor, también un compromiso serio, el regresar a la Universidad de Salamanca, mi segunda alma mater. Lo hago con todo cariño y con toda ilusión. Por lo demás, nada puede ser más oportuno que discutir de la universidad, del presente y del futuro aquí, donde comenzó la Universidad Española, la más antigua de España y una de las más antiguas del mundo, ni tampoco en este momento, que es la ocasión en la que celebramos el 8º centenario de esta universidad, ¿no? Se trata de un programa que se llama Horizontes. Para ver lejos, me dicen los clásicos, hay que recular, hay que tomar distancias, y voy a empezar tomando una cierta distancia, no yéndome al siglo XIII, pero yéndome simplemente a mis recuerdos personales, ¿no? Y me parece interesante resaltarlo para poner de manifiesto la intensa dinamismo que ha tenido la Universidad Española de cambios y de reformas, ¿no? Yo personalmente he participado en al menos 6 intensos debates históricos de reforma de la universidad, ¿no? Primero, durante el tardofranquismo, era estudiante, teñidos de gran ilusión, de gran esperanza en el futuro de la universidad. La palabra autonomía universitaria parecía entonces llena de magia. Yo recuerdo haber hecho sentadas en la Facultad de Derecho, perseguidos por los entonces grises, tampoco eran tan graves, pero en fin, lo eran, cuya palabra, el eslogan era autonomía universitaria. El segundo, el debate que lanzó la UCD alrededor de 1980, en preparación de la que debía llamarse Ley de Autonomía Universitaria, un debate que fracasó. El tercero, el debate del primer periodo socialista, centrada en la aprobación y el desarrollo de la Ley de Reforma Universitaria de 1983, un debate en el que fui en cierta medida también el protagonista. La posterior Ley Orgánica de Universidades del 2001 del Partido Popular, que derogó la Ley de Reforma Universitaria. Mi amiga Pilar del Castillo, que era entonces ministra, derogó la ley que yo había hecho. En quinto lugar, la llamada LOU, Ley Orgánica de Reforma de la LOU, lanzada en el 2007 para la nueva administración socialista. Añadamos toda la llamada movida de Bolonia y la puesta en marcha del espacio europeo de educación superior. Todavía podría mencionar la reforma que inició el ministro Wert, que se quedó prácticamente en nada, ¿no? ¿Por qué comento todo esto? Porque creo que cualquier persona sensata podrá comprobar que a estas alturas mi sentimiento al abordar este tema de la reforma de la universidad es el de cierta fatiga y cansancio. Tanto esfuerzo, tantas leyes, tantos decretos, tantas reformas para un resultado relativamente magro. Y la pregunta es inevitable. ¿Estaríamos peor si no se hubiera hecho nada? Bueno, yo creo que sí, creo que estaríamos claramente peor, pero no resulta tan fácil justificarlo. En todo caso, y adelanto ya una conclusión que me parece importante, creo sinceramente que lo que necesitamos no son más leyes ni más reformas burocráticas. Lo que necesitamos son algo nuevo, objetivos claros, sencillos y medibles, y sobre todo tesón y constancia para perseguirlos. De todas las leyes, de todas las reformas que he mencionado anteriormente, solo una, la Ley de Reforma Universitaria, era imprescindible. No digo que fuera buena, yo lo creo, pero desde luego era imprescindible, porque era imprescindible adaptar el sistema universitario español a lo que decía la Constitución del 78. Era absolutamente imprescindible. Todo lo demás pudo arreglarse mediante revisiones de la Ley de Reforma o programas específicos sin someter el cuerpo universitario a las tensiones derivadas de reformas sobre reformas sobre reformas, todas ellas frecuentemente incompletas porque no se persiguieron con tesón. Nos hemos movido mucho, nos hemos inquietado mucho, lo hemos cambiado muchas cosas varias veces, pero hemos avanzado poco, como muestran, por cierto, los rankings internacionales de universidades, donde ocupamos lugares, bueno, digamos, mediocres, mientras que otros sistemas universitarios, estamos viéndolo, por ejemplo, el asiático, está teniendo mejoras francamente considerables, ¿no? Bien, un poco de historia. Yo creo que el dato clave para entender la Universidad Española es el dato numérico. La vieja y tradicional red de universidades españolas, que se remonta al siglo XVI, aquí estamos, Salamanca, siglo XIII, y se mantiene casi intacto hasta finales del siglo XIX, contaba con 16.000 alumnos hacia 1900, los mismos que Alemania, más o menos entonces. Para 1930 se habían doblado a 15 por cada 10.000, de nuevo los mismos que en Alemania, unos 36.000 estudiantes, serán ya más del doble, 76.000 a comienzos de los años 50, comenzando entonces un crecimiento absolutamente imparable. Serán más de 200.000 a mediados de los 60, cuando estudio yo en la universidad.
a casi 500.000 con posterioridad a la Ley General de Educación de 1970, se doblan a comienzos de los 80, de nuevo en los 90, hasta llegar al millón y medio actual. Un resultado que es espectacular. Medido sobre la tasa bruta de matriculación terciaria, la de España es hoy una de las mayores del mundo. Según algunas estimaciones, sería la sexta mayor del mundo. Podemos, para visualizar la magnitud de este flujo de crecimiento de la demanda universidad, me basta recordar un dato. En las épocas en que yo era secretario de universidad, la Universidad Española crecía en 50.000 estudiantes más cada año, lo que significaba añadirle al sistema universitario 2 universidades a pleno rendimiento más cada año. Quiero resaltar estos datos para resaltar el enorme esfuerzo que ha supuesto el dar entrada, el dar cobijo en la universidad a este flujo de crecimiento de estudiantes. Además de eso, era imprescindible revisar todas las estructuras heredadas del franquismo, planes de estudio obsoletos, un profesorado desmoralizado y absentista, una investigación casi por completo ausente y una administración ciegamente centralizadora. Yo recordaba antes, fui el último director general de universidades con las competencias heredadas del franquismo y tenía que irme los sábados por la mañana a mi despacho a firmar así papeles y papeles y papeles, porque toda la Universidad Española se estaba centralizada en la Dirección General de Universidades. Si un profesor de la Universidad de La Laguna quería pasar de la dedicación plena exclusiva, tenía que firmarlo el director general de universidades. Bien, gracias a la ley de reforma universitaria, que potenciaron los departamentos, incentivó la investigación, generalizó el numerus clausus, pasamos a un orden totalmente nuevo. Yo creo que, volviendo un poco a lo que comentaba antes, hay cosas que se han hecho bien, que se han hecho bastante bien por parte del sistema universitario español, y mencionaré 2 de ellas. La primera, evidentemente, es asumir el reto de la rapidísima democratización del acceso a la universidad. Pues si la demanda de universidad, de formación postsecundaria, creció, todavía fue mayor el crecimiento de la oferta. Al aprobarse la Ley de Reforma Universitaria en 1983, había 32 universidades, de ellas 4 privadas, o más bien de la Iglesia, con un estatuto singular, ¿no? 10 años más tarde, ya 56, hoy ya no sé cuántas son, creo que son 70 y algo, 71, 75, más o menos. Si recordamos, por ejemplo, que la Ley Moyano, de mediados del 19, establecía que debía de haber un instituto de enseñanza secundaria en cada ciudad, en cada capital de provincia, hoy prácticamente lo que tenemos es una universidad en cada capital de provincia. Y no lo digo como crítica, lo digo todo lo contrario, como un éxito. Es cierto que democratización y cierta masificación fueron de la mano. Era inevitable, y luego retomaré algún tema de este orden. Era de esperar otra cosa, era, como digo, prácticamente inevitable. Pero el resultado es que podemos enorgullecernos de que contamos con las generaciones mejor formadas, no ya de nuestra historia, eso es evidente, por supuesto que sí, las mejor formadas de nuestra historia, sino de muchos países de la OCDE. Es más, el 40% de los estudiantes universitarios proceden de familias cuya cabeza es trabajador manual, muy por encima de Francia o incluso de algunos países del norte, como por ejemplo Finlandia, ¿no? Es decir, tanto el reto de la cantidad como el de la igualdad en el acceso, creo que se ha conseguido en gran medida. Flujos, por supuesto, flujos enormes que han dado lugar a stocks. Y así, en este momento, más del 40% de los jóvenes de 30 a 34 años tienen algún tipo de estudios postsecundario, el doble que en Italia, por ejemplo. Cierto que muchos estudiantes de estos están en paro, lo hemos visto como consecuencia de la crisis económica, pero si los jóvenes españoles titulados se pueden ir a trabajar a Francia, a Alemania, a Japón, a México, a Colombia, a cualquier otro sitio, es porque han recibido una excelente formación de base y encuentran empleo en el extranjero sin ninguna dificultad. Y esto que estoy diciendo, que es muy importante, se percibe dentro y fuera de España. Fuera de España puedo dar los datos, el informe sobre la competitividad global que elabora anualmente el World Economic Forum, los mismos que organizan el foro de Davos, cuando ponen de manifiesto aquellas dimensiones en las cuales España está fuerte, está potente, hablan de infraestructuras en primer lugar y de educación y de recursos humanos en segundo lugar. Es un tema en el que se ha cubierto en gran medida el reto histórico. Y un ejemplo reciente, cuando le preguntamos a la sociedad española, lo ha hecho Metroscopia en varias ocasiones,
la legitimidad y la credibilidad que tienen un conjunto de instituciones que, como sabemos, se han hundido todas recientemente, partidos políticos, sindicatos, bancos. Bueno, la universidad aparece junto con las Fuerzas Armadas por delante incluso de instituciones con tanto prestigio como Cáritas y las ONG, las organizaciones no gubernamentales. Digamos, pues, si la imagen de la universidad y de los científicos, por cierto, en la sociedad española es buena, puede que injustificadamente, al menos lo diría alguna. Habría que hacer este estudio, repetir este estudio después de este invierno funesto para la credibilidad y la legitimidad de las universidades como consecuencia de algunos eventos que todos recordamos, ¿no? Ello se debe, como digo, la Universidad Española ha sabido pasar en muy pocos años de universidad de minorías a universidad de mayorías, ¿no? De modo que tanto el reto de la cantidad como el reto de la igualdad de oportunidades se han cumplido bien, se han cumplido satisfactoriamente. La segunda cuestión en la que yo creo que la Universidad Española lo ha hecho bien es una notable mejora también de la investigación científica. Queda mucho por hacer, también el otro, pero se ha hecho una notable mejora de la investigación científica. Esto comenzó con la Ley de la Ciencia del 86, se frenó durante los gobiernos del PP, volvió a mejorar como consecuencia de la ministra Garmendia y se hundió en buena medida como consecuencia de la crisis económica. Pero es evidente que tanto en producción científica como en calidad, en impactos medidos, como sabéis en este momento la ciencia se mide por todas partes, es como Wall Street prácticamente, tanto en lo uno como lo otro, las posiciones que ocupa la ciencia española son realmente dignas, ¿no? Y especialmente importante eran los éxitos que se habían conseguido en la formación de posgrado, en los programas de doctorado. Yo creo que, volveré posteriormente sobre ello, yo creo que Bolonia, al cancelar los programas de doctorado que existían anteriormente, ha cometido un serio error, dificultando la renovación y la mejora del profesorado universitario. He hablado de dos aciertos. Hablaré ahora de los errores que me parecen, y voy a hablar sobre todo de uno que rara vez se menciona, que me parece, voy a hablar de cuatro, pero el primero rara vez se menciona y probablemente, a mi entender, es quizás el más importante, ¿no? Y es la total confusión que se ha producido entre universidad, enseñanza universitaria y enseñanza postsecundaria. La total confusión entre enseñanza universitaria y enseñanza postsecundaria. Algo que ya venía con pie forzado, y que rara vez se menciona, a pesar de que, por ejemplo, uno de los mejores informes que se ha hecho sobre la Universidad Española, de la OCDE, en las Reviews of Tertiary Education in Spain, lo menciona reiteradamente. Explico el tema. Por razones variadas, la vieja Ley General de Educación de 1970, la Ley de Villar-Palasí, que no era una mala ley, incorporó a la Universidad Española la totalidad de las variadas enseñanzas postsecundarias. Y aunque no pocas de esas incorporaciones se dilataron y no vieron la luz, sino a raíz de la propia ley de reforma universitaria, hoy aproximadamente el 14 o el 15% de la educación postsecundaria no es universitaria. Las universidades se encargan, pues, masivamente de la práctica totalidad de la enseñanza postsecundaria, en todas sus dimensiones. Como digo, es un dato poco comentado, poco valorado, pero que me parece que es central. Sin embargo, difiere de la mayoría de los sistemas universitarios relevantes que debemos de considerar. Hoy, por ejemplo, en el Reino Unido hay 109 universidades, pero hay 133 Higher Education Institutions, instituciones de enseñanza superior no universitaria con orientación aplicada y práctica. Francia tiene más de 80 universidades públicas, pero además cuenta con los llamados établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, de los que hay más de 40, y ellos sin mencionar les grandes écoles, que también están al margen de la universidad. Alemania es bien conocido, además de las universidades alemanas, más de 70, están las Fachhochschulen, universidades de ciencia aplicada, de las que hay nada menos que 152, que producen a más de uno de cada 3 titulados superiores. El mismo sistema lo tiene Suecia, Austria, Suiza o Grecia. Otros países, por ejemplo, los Estados Unidos, tienen un variadísimo muestrario de instituciones de formación postsecundaria, más de 3.700 colleges y universities, de las que solo una mínima parte son universidades investigadoras, Research University. ¿Por qué es esto así? Porque tienen un sistema dual. Básicamente porque el marco normativo e institucional que resulta sensato y adecuado para la formación de médicos, físicos o filólogos no es necesariamente el adecuado para las bellas artes, la musicología, las ingenierías técnicas, la enfermería o la podología. Y pretender someter toda la variadísima gama de enseñanzas postsecundarias, cada vez más importante en las sociedades actuales del conocimiento, que requieren niveles de formación
altos en todos los campos, pretender someter todo eso, como digo, a un tratamiento uniforme, en gran medida las incorpora a una especie de lecho de progusto, ¿no? Unas enseñanzas son extremadamente teóricas, otras extremadamente prácticas, unas forman profesionales, otras forman asalariados, unas requieren años de maduración, otras se pueden cursar en poco tiempo, en algunas se necesita una presencia muy activa del profesor, en otras no, en algunas es razonable fijar números clausus, en otras no. Y la conclusión para mí es que más que una ley de universidades, en todo caso necesitaríamos leyes variadas de enseñanza postsecundaria o mejor aún, flexibilidad para que unas y otras se puedan adaptar a su entorno. Abordemos, pues, el tema de la enseñanza postsecundaria pegados al terreno de las necesidades y de las demandas sociales con mucho pragmatismo y lejos de estas perspectivas totalizadoras y teóricas desde las que se analiza con frecuencia el inmenso y creciente campo de la formación postsecundaria. Por poner un ejemplo relevante, el profesorado en unas u otras enseñanzas tiene o no tiene por qué investigar. Puede estudiar y no tener ser necesariamente un profesorado investigación. Esto que estoy diciendo era ya una exigencia, como digo, hace 30 años, pero se acentuó a medida que se democratizaba la universidad y penetrábamos en lo que estoy llamando y llevo llamando hace tiempo la sociedad del conocimiento. Pero es, creo, un clamor a partir del proyecto de Bolonia. Por ejemplo, el informe que citaba anteriormente de la OCDE señala, en relación con España, dice: no proponemos la integración de los programas de formación profesional en la universidad, sino al contrario, proponemos fortalecer una educación profesional avanzada como algo propio y parte integral de la educación terciaria. Segundo tema que me preocupa de la universidad actual, ¿no? Una universidad capturada en buena medida por el sistema de las comunidades autónomas y, por lo tanto, roto, ¿no? La Ley de Reforma Universitaria, en su prólogo, decía: el sistema de universidades que resulta de la aplicación progresiva de esta ley se caracterizará por una diversificación entre las universidades que estimulará, sin duda, la competencia entre las mismas para alcanzar niveles más altos de calidad y de excelencia. Esta previsión de competencia creo que no se ha cumplido. Al contrario, y hoy, como sabemos, entre el 80 y el 90% de los estudiantes son de la misma comunidad autónoma en la que están matriculados. El número de estudiantes extranjeros es escasísimo, ¿no? Si el primer paso cambiado se debió, pues, a la herencia de la Ley General de Educación del 70, este segundo deriva directamente de la propia Constitución de 1978, que estableció dos principios fundamentales. El primero es el de la autonomía de las universidades, un principio que a su vez la sentencia del Tribunal Constitucional absolutizó, cancelando normas y previsiones importantes de la Ley de Reforma Universitaria. Por ejemplo, había previsiones que hubieran imposibilitado por completo la endogamia en los procesos de selección del profesorado, eso estaba previsto. Canceló también en buena medida esa sentencia el papel relevante que los consejos sociales deberían de tener en la gestión universitaria, en la gestión no la académica, pero sí la gestión económica y la planificación de las universidades. La sentencia del Tribunal Constitucional todo eso lo eliminó al, al absolutizar el principio de autonomía universitaria. Segunda autonomía, la autonomía de las comunidades autónomas, transferir todas las enseñanzas en todos los niveles al campo de las comunidades autónomas. Y la consecuencia de esto ha sido doble: de una parte, una multiplicación de universidades y campus. El viejo ministerio tenía serias dificultades para resistir la presión de la opinión pública, que requiere evidentemente una universidad, pues, al lado de su casa. Las comunidades autónomas tienen mucho menos capacidad de resistencia, pero la segunda consecuencia, sobre todo, es que al fagocitar cada comunidad autónoma a sus universidades, el sistema se ha desvanecido en una colección, no sé si de taifas o de mónadas impenetrables, pero desde luego con un alto nivel de aislamiento. Lo que, sumado al nacionalismo, lingüístico o no, que es muy potente, como sabemos, en muchas comunidades autónomas, ha supuesto desgarros y rupturas muy dañinas para todos. Pienso especialmente en la barrera
casi infranqueable que a lo largo de los últimos años se ha abierto entre las universidades madrileñas y las excelentes universidades catalanas, los dos puntales, los dos espacios sólidos sobre los que podía montarse en España un sistema de enseñanza superior de calidad. Un sistema universitario necesita volumen, este debe estar constituido por unidades que compiten entre sí para poder generar una pirámide de excelencia. 17 minisistemas no pueden dar lugar a ninguna calidad porque no hay competencia entre ellos. Tercer tema que me preocupa, una financiación claramente insuficiente, pero que además creo que genera incentivos perversos. El sistema tradicional heredado del franquismo se mantiene desde entonces, más o menos, últimamente se ha modificado, pero no sustancialmente, es que las comunidades autónomas, el sistema público, financia básicamente la enseñanza superior. El 80-70% del puesto del coste escolar, las tasas pagadas por los estudiantes eran tradicionalmente el 20%, han subido algo, pero no mucho. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Lo primero, desde luego, la infrafinanciación del sistema universitario. Se ha discutido muchas veces y se ha señalado muchas veces. Con todo, quiero señalar que de nada serviría aumentar los presupuestos si no se corrige el sistema. Es más, en este momento, más financiación, sin más, directamente, creo que serviría para reforzar lo malo. Incentivos contraproducentes, hay incentivos contraproducentes en al menos 3 sentidos. Para comenzar, como se ha señalado, la financiación actual da lugar a una situación donde el contribuyente, situado por debajo de la mediana en la distribución de la renta nacional, subvenciona a aquellos que potencialmente se situarán en la parte más alta de la mediana. El principal beneficiario de la subvención no es la sociedad, sino el propio estudiante. Los estudios muestran que el rendimiento salarial de un año de educación universitaria es de un 7% aproximadamente, por lo tanto muy superior a la de la mayoría de los activos, de modo que cabe pensar que los propios estudiantes deberían contribuir a ese esfuerzo pagando al menos una parte o devolviendo en el futuro al menos una parte de la subvención recibida. En segundo lugar, este mecanismo de subvención, que no es gratis total, pero que se aproxima y depende de unas comunidades y de otras, lo que hace es que al final se confunde valor y precio, ¿no? Todo lo que se recibe gratis se menosprecia. Muy otra sería su actitud si pagaran el coste de la enseñanza, al menos en un porcentaje apreciable. Y finalmente, y esto es quizás lo más importante, ahora para las universidades mismas, el sistema es perverso porque les hace por completo depender de la financiación que les puede conceder o no conceder el consejero de educación de su comunidad autónoma, lo que anula o viene a anular en buena medida la supuesta autonomía de las universidades. Sorprende que las universidades se transformen frecuentemente en nichos de empleo de quienes ocupan transitoriamente los gobiernos de las comunidades autónomas. Pues no, porque dependen evidentemente de esa subvención, ¿no? Esto es, sin duda, a mi entender, el ataque más flagrante contra el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 27.10 de la Constitución. Yo creo que lo razonable sería elevar las tasas para financiar no a la universidad, sino financiar al estudiante. Financiar al estudiante vía becas o préstamos, pues al fin y al cabo es él quien ostenta el derecho a la educación. El estudiante pagaría algo próximo al coste total, la universidad se financiaría vía mercado y no vía presupuestos, liberándose de la dependencia política. Pero actualmente en la estructura interna de las universidades esto sería extremadamente difícil de conseguir porque ni las universidades, ni las comunidades autónomas, ni los estudiantes lo quieren. De modo que me temo que esto no va a ocurrir. Cuarto elemento, mediocre calidad del profesorado. Como consecuencia del rapidísimo incremento de las universidades y de los estudiantes a lo largo de los años 80 y 90, fue necesario reclutar el profesorado a toda velocidad, allí donde estaba. No había otro y había que reclutarlo, no había alternativa. La demanda de profesorado iba siempre muy por delante de la oferta de profesorado. Repito, no hubo alternativa ni para las universidades, ni para las comunidades autónomas, ni para el ministerio. La consecuencia de esta demanda un poco alocada de profesorado para cubrir el crecimiento brutal, 50.000 estudiantes más al año, 2 universidades a pleno rendimiento, ha sido, desde luego, la endogamia. La endogamia, como digo, demográficamente inevitable,
jurídicamente posibilitada por el Tribunal Constitucional en sus sentencias sobre la LRU e incluso favorecida por las propias universidades. ¿A quién iban a contratar si no a quienes estaban, a quienes estaban ahí? La consecuencia de esto ha sido también el envejecimiento actual. Tenemos un cuerpo de profesores claramente envejecido, porque se cubrió en una época, entramos masivamente en aquellos años y continuamos aquí, aunque hay un proceso de envejecimiento importante y desde luego baja calidad, que fue profesorado, que fue seleccionado, puesto a trabajar y funcionarizado antes de poder formarse adecuadamente. Otra consecuencia de esto creciente es la precarización del profesorado universitario, que me parece que es un problema extremadamente importante y que arrastra la universidad desde siempre. Durante el franquismo, más del 50% de los profesores, los llamados PNNs, entonces profesores no numerarios, eran precarios. Con la ley de reforma universitaria se trató de arreglar eso y con las pruebas de idoneidad se consiguió reducir ese más del 50% a un 40%, 30 y tantos % de precarización, pero ha vuelto a crecer últimamente y la verdad es que en este momento sabemos que la mayor profesorado universitario tiene contratos temporales y está muy mal pagado, y las plazas de catedráticos, cuando los catedráticos se jubilan, se amortizan para contratar a 2 profesores asociados, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ante un proceso, digamos, de deterioro de la calidad del profesorado universitario. De modo que, concluyo, en buena medida la Universidad Española tiene problemas, vaya si los tienen, pero quizá los mayores sean estos 2 o 3 que menciono. El primero es que la mayoría de los profesores estamos cansados de reformas y asumimos las recientes con desentendimiento, desinterés e incluso recelo. Creo que hay un ambiente de desmoralización enorme en las universidades y siento decirlo, porque no lo hubo en los años 80, pero en este momento sí existe. Bolonia ha sido en buena medida, el proyecto de Bolonia, la puntilla, la gota de agua que ha hecho desbordarse el vaso de la ilusión. La universidad quiso reformarse, lo hizo en parte, hoy está cansada. En parte como consecuencia de esto, el liderazgo universitario, que es imprescindible para sacar adelante cualquier reforma, también ha desaparecido, tanto dentro como desde fuera de las universidades. De nuevo, en los años 80 y 90 había en las universidades equipos con una enorme voluntad de reforma. Yo creo que también existen en este momento, pero les falta sin duda alguna incentivos, ¿no? Por concluir con algún tema relevante y no extenderme en demasiado, ¿no? Yo lo que pretendía señalar es lo siguiente, ¿no? Hemos pasado evidentemente de una universidad de élites a una universidad de masas, pero estamos entrando ya, prácticamente estamos en lo que Martin Trow, en uno de los trabajos de sociología de la educación más citados, llamaba una universidad universal. Estamos ante la universalización de las tasas de escolarización postsecundaria. Todavía no en España, pero en muchos países el 80, el 90% de los jóvenes que están en edad de formación postsecundaria están en la formación postsecundaria, o bien en las universidades o en otras instituciones, pero están ahí. El resultado de esta universalización, que es consecuencia de una sociedad del conocimiento que exige formación, que exige universalizar la formación postsecundaria, del mismo modo que las sociedades agrarias requerían la alfabetización y las sociedades industriales requerían como medio una formación secundaria, en las sociedades actuales del conocimiento se universaliza la enseñanza postsecundaria. El resultado, como digo, de esa universalización es una presión enorme sobre las demandas formativas. Hace falta formar a todo tipo de profesionales en todo tipo de actividades. Y el resultado de esa demanda, en buena medida, es Bolonia. Es decir, bajo el argumento de construir un espacio europeo de educación superior, lo que hay de verdad es la transformación de la universidad en un sistema general y universal de enseñanza postsecundaria. Esto es lo que más me preocupa, ¿no? Cuando las tasas de escolarización se aproximan al 100%, no hay alternativa. La universidad, que en España es toda la formación postsecundaria, se transforma en el sistema de formación de todos, es decir, de todos los profesionales que la vida social y económica demanda. Y eso es Bolonia, ¿no? Y de este modo le damos la vuelta a la historia. Si la Ley General de Educación del 70 lo que pretendió es transformar toda la enseñanza postsecundaria en enseñanza universitaria, meter toda la enseñanza postsecundaria dentro de la universidad, porque la universidad tenía más prestigio, tenía más credibilidad, tenía más legitimidad, ahora con Bolonia lo que hacemos es lo contrario. Transformamos toda la enseñanza universitaria prácticamente en enseñanza postsecundaria, en enseñanza vocacional. Nos venden la Universidad de Berlín, nos venden la Research University, lo que nos dan realmente, como digo, es Bolonia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues evidentemente reinventar la vieja universidad en los terceros ciclos, hay que potenciar sin duda lo que es la formación de posgrado. Y voy concluyendo ya claramente. La pregunta clave para mí es la siguiente, ¿no?
¿Por qué las universidades españolas, a diferencia de muchas otras, no están tan interesadas en seleccionar a los mejores? ¿Por qué no contratan a los mejores profesores? ¿Por qué no ponen anuncios en el Economist y sacan y vamos a contratar al mejor profesor del mundo? ¿Por qué no lo hacen, ¿no? ¿Qué incentivos tienen hoy los equipos de gobierno para hacer eso? ¿Qué incentivos tienen, ¿no? ¿Acaso tienen que competir en algún sitio? ¿No tienen su demanda garantizada? Y sobre todo, ¿a quién deben dar cuenta de sus actos? Esta es una cuestión clave, la que se subordina a todo lo demás, que es la cuestión de la accountability, de la transparencia. Yo creo que hay que priorizar lo que Bolonia está liquidando, que es la función investigadora. Tanto la presión de la demanda docente, transitoriamente aliviada por razones demográficas, como la necesidad de mejorar la calidad del profesorado, permiten llevar al primer plano el tercer ciclo, la calidad de los doctorados y, en conexión con ello, el papel de los viejos institutos universitarios. La verdadera universidad del siglo XXI está ahí, pues el famoso grado, lo que antes se llamaba primer ciclo, creo que es y será inevitablemente vocational training. Me parece que esto es así y sospecho que no va a tener cambio. La ayuda a los doctorados de calidad, así como los incentivos a la movilidad de estudiantes y profesores en el tercer ciclo, deberían incrementarse sin olvidar en absoluto la presencia creciente y muy positiva de estudiantes extranjeros. No olvidemos el reto tecnológico. El reto tecnológico puede ser terrible para las universidades en todo el mundo, no solo aquí. En el momento en que un estudiante de la Universidad de Salamanca puede cursar estudios de física mediante un MOOC o algo parecido impartidos en el MIT de Boston, o en el momento en que un estudiante de Boston, simplemente mediante una conexión a Internet, ¿quién no la tiene?, puede aprender español impartido por profesores en la Universidad de Salamanca. ¿En qué consisten las universidades? Los procesos de deslocalización del trabajo, que en un principio eran simplemente deslocalización del trabajo manual, se han extendido a la deslocalización del trabajo white collar, del trabajo no manual. Los abogados de Nueva Delhi trabajan para despachos de abogados de Londres, por poner el ejemplo, pero es que los profesores de Madrid pueden estar trabajando para Boston, para Los Ángeles y viceversa. ¿Qué pasa con las universidades en ese contexto? Sinceramente no lo sé, pero creo que el reto es inmenso. El reto es inmenso y puede generar una competencia y una transformación profundísima de los sistemas universitarios. Bien, por encima de todo, con esto sí que termino, esto es una cuestión de procedimientos y de actitudes, más que de contenidos. La reforma que la universidad necesita no necesita leyes generales. En todo caso, como decía, necesitaría deslegalizar muchas normas como programas, y eso sí, lo necesita programas específicos. Menos regulación y más control a posteriori. Más transparencia y accountability, mucha menos uniformidad. Mejores incentivos selectivos. Apoyar lo bueno ahí donde está, mediante acreditaciones, programas de calidad, como fueron en su momento los programas de doctorados de calidad, que dieron, creo, un gran resultado. Y todo, por supuesto, con serenidad, con tranquilidad, con mucha paciencia, con tesón, con constancia, con perseverancia, como quien cuida un jardín, año a año, poco a poco, no como quien construye una autopista o un trazado de AVE. No más ingeniería social, por favor. Frente a la arrogancia de quienes creen que se puede arreglar una institución mediante decretos o leyes de una vez y para siempre, lo que necesitamos es la humildad de quien sabe que solo poco a poco, con mucho tesón, tocando esto hoy, aquello mañana, con prudencia, progresan de verdad las instituciones y los asuntos humanos en el largo plazo, como ha hecho durante 800 años esta universidad. Muchas gracias. Profesor. No, vamos a ofrecer la posibilidad al público de efectuarle alguna pregunta. La verdad es que ha desplegado un abanico de situaciones y de cuestiones que hay que repensar en la universidad muy amplio. No sé si alguien tiene alguna cuestión para don Emilio. Adelante. Yo le quería preguntar, ya que ve complicado cambiar el sistema de financiación de las universidades, ¿cómo podríamos… De financiación, como ha dicho, ¿cómo podríamos acabar entonces con la endogamia del profesorado? Bueno, la ley LRU tenía una norma que se copió un poco de la Universidad Alemana,
y es que el que había hecho el doctorado en una universidad no podía ascender a profesor funcionario en esa misma universidad, tenía que ir por otra y luego regresar, ¿no? Con lo cual rompías esa autoselección del propio profesorado. Esta sería una norma. Pero, en fin, las universidades han podido hacerlo durante todo este tiempo. Recordemos que para los accesos a la plaza de profesor, al final hay 5 profesores de la universidad designados. La universidad ha delegado sistemáticamente eso en los departamentos lógicamente han atendido a su profesorado, pero podían no haberlo hecho así, ¿no? Hay muchos sistemas para terminar con lo que es la endogamia, pero el fundamental, sin duda, es tener más profesores y mejor formados. Esta es la clave. Si tenemos muchos, competirán. Si tenemos pocos, pues no competirán. Durante todos estos años ha habido mucha demanda de profesorado y muy poca oferta. Eso era inevitable porque había 2 crecimientos totalmente descompasados el uno con el otro. Eso es lo que hay que evitar. Por eso mi énfasis en lo que es la formación de posgrado. Yo creo que no se está cuidando suficientemente lo que es la formación de doctores y de profesores jóvenes. España necesita, los tiene en el extranjero, pero no sabe atraerlos y tampoco somos capaces de tener buenos programas de doctorado. Yo lamento mucho, me pareció un tremendo error la liquidación de los viejos programas de doctorado. Creo que eran muy buenos, se había conseguido formar profesores de calidad, había recordemos, un sistema de acreditación potente que identificaba los programas de doctorado de calidad, eso atraía estudiantes extranjeros. Yo tengo la experiencia como director del Instituto Universitario Ortega y Gasset, casi 10 años, teníamos 5 programas de doctorado, de ellos 4 nos lo declaró el Ministerio de Doctorados de Calidad año tras año, y la consecuencia de eso es que teníamos una demanda de estudiantes latinoamericanos enorme. Más del 60% de las plazas se cubrían con estudiantes mexicanos, chilenos, argentinos, etc. Eso se canceló, yo no sé por qué, nadie me ha explicado por qué se canceló, nadie me lo ha explicado. Una cosa que funcionaba bien y nos equivocamos, bueno, se equivocaron al cancelarla, ¿no? Pero lo que necesitamos es buena formación de profesores. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, da gusto escucharle. Dibuja usted un escenario de muchas reformas y escasos pasos, donde los puntos positivos forman ya parte del pasado y donde solamente las incertidumbres forman parte, o eso lo he entendido yo, del presente, ¿no? La masificación, el envejecimiento del profesorado, el hecho de que tengamos una universidad en cada provincia, bueno, un montón de puntos que desgraciadamente son más oscuros que positivos. Entonces, desde el conocimiento, desde este despliegue de erudición que ha realizado usted aquí esta mañana, yo quería preguntarle si ante el futuro de la Universidad Española usted es más pesimista o optimista. Y luego, al final de su exposición, ha mencionado una palabra que es la reinvención. Yo la verdad es que soy bastante más pesimista que optimista, ¿eh? Entonces, yo no sé cuál es el kilómetro cero en el que usted ubicaría esa posible reinvención de la Universidad Española ante el panorama que usted ha esbozado aquí esta mañana. Bueno, yo creo que si hacemos un análisis comparado de lo que es el sistema universitario, si lo comparamos en el tiempo y vemos la evolución histórica, ha sido bastante un éxito. A pesar de todo, bastante un éxito. Si lo comparamos con aquellos países con los que nos queremos comparar, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, es otra cosa. Con esos, pues no estamos mal. La verdad es que no podemos quejarnos en absoluto en la tarea formativa, incluso en la investigadora. Digamos que en lo que sería el abanico de instituciones de calidad, de instituciones de enseñanza superior, estamos en el abanico, estamos ahí dentro, como siempre. España está dentro del espacio europeo y estamos dentro de ese espacio europeo, ¿no? Creo, sin embargo, tercero, que hay mucho por avanzar y que tenemos que hacer muchas reformas, pero puntualmente, eligiendo objetivos concretos, poniendo al servicio de esos objetivos financiación singular, al servicio de esos objetivos, midiendo, por lo tanto evaluando resultados. Y no olvidémonos, por favor, de reformas globales. No haga reformas globales. ¿Usted qué quiere? ¿Tener buenos médicos? ¿Quiere tener buenos profesores? ¿Qué es lo que quiere tener? Ponga al servicio de sus objetivos financiación ad hoc,
evalúelo, mídalo año a año, poco a poco, mantenga los programas, revíselos si es necesario. Por lo tanto, vamos, insisto, como quien cuida un jardín, no como quien hace, vamos a hacer aquí una carretera, que es la manía que tenemos aquí de que vamos a cambiarlo todo porque lo vamos a arreglar porque yo soy muy listo. No, no eres muy listo. El único modo de arreglarlo es poquito a poco, trabajando con tesón día a día y día a día. Finalmente, me preocupa en general, me preocupa mucho el futuro de la institución universitaria en sí. Es decir, la deslocalización del white collar está generando, digamos, movidas enormes en todas partes. Y yo creo que en la enseñanza superior las puede generar también. Hasta el momento las universidades han vivido en todo el mundo territorializadas, digamos, sobrevivían explotando o sirviendo a un entorno territorial. En el momento en que eso se desterritorializa y se globaliza, el mundo es tu espacio, pero también el espacio donde compites, claro, es tu espacio para capturarlo, pero para ser capturado también por otros. Yo creo que ese es un reto enorme, ¿no? Lo que suponen los MOOC, lo que supone, es decir, en última instancia cabe perfectamente pensar en un sistema de formación postsecundaria en el que estudie usted lo que le da la gana donde quiera. Acredítelo mediante un certificado. Y si lo que quiere es una actividad que tiene un control profesional, hagamos un examen de entrada, como pasa con los médicos o como pasa con el bar en Estados Unidos y como pasa con tantas otras cosas. Por lo tanto, fórmese usted donde quiera. Y en ese momento es el café para todos. Eso no está tan lejos, no está tan lejos. Y si llegamos a eso, lo que no me cabe la menor duda es que tendremos que repensar profundísimamente en qué consiste la enseñanza postsecundaria. Lo que más me preocupa, en última instancia, bueno, el futuro siempre preocupa, el pasado ya está ahí, no preocupa el futuro, es el reto tecnológico. Me parece que es inmenso, Bueno, le seguiríamos escuchando horas, pero nos ha dejado sobre la mesa bien servido el debate que vamos a tener a continuación. Muchas gracias, gracias a vosotros. Profesor. Mencionaba... Muchas gracias. Gracias.